Un transporte moderno, un sistema de transporte que le reduzca los tiempos de traslado y mejore la calidad de transporte es fundamental. Se puso siempre ante esta iniciativa, primero, el usuario del transporte. La obligación de servicio es del Estado. Los usuarios, los concesionarios y permisionarios son una extensión de esa obligación y son necesarios y son parte del equipo que se requiere para dar ese servicio. Pero en todo momento lo más relevante es el usuario de transporte, el ciudadano, la ciudadana que requiere de un transporte digno y moderno para desplazarse a su trabajo, a su esparcimiento durante la vida con menos tiempo de traslado. Por favor, licenciada, adelante. Muchas gracias, secretario. Pues efectivamente, como usted comenta, el transporte fue una de las principales prioridades del gobernador y la problemática que subyace a este tema es muy compleja y profundamente técnica. En ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de los logros alcanzados en la materia, puesto que adicionalmente a lo que ya ha informado el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en su propio programa respecto de la inauguración de las rutas troncales, nuevas estaciones y unidades, antes de llegar a eso hubo una total reingeniería de la materia. Por un lado, se nos encomendó elaborar la nueva ley de transporte. Y sobre este punto, a mí me gusta resaltar que la propia aprobación de la iniciativa fue un gran logro. Muchos habían sido los legisladores e incluso titulares del Poder Ejecutivo que habían intentado reformar sustancialmente la ley, pero todos ellos habían sido sin éxito. Tan es así que habían pasado casi 30 años sin que la ley fuera reformada. Y bueno, para entrar al fondo de la ley, yo creo que en buena medida su aprobación se debió a los méritos propios del proyecto. Fundamentalmente, como usted menciona, se buscó generar una mejora sustancial de este servicio público para los chihuahuenses. Se establecieron diversos derechos para los usuarios y las disposiciones necesarias para garantizarlos. Un ejemplo muy sencillo de esto es la obligación de los taxis de contar con taxímetro, o también la regulación de las empresas redes de transporte o como se conocen Uber, Didi y plataformas semejantes, aparejado con la obligación de colaborar en temas de seguridad cuando se lleve a cabo un suceso que vulnera la seguridad de los particulares. Pero la iniciativa también sobresalió por la visión de progreso y profesionalización del transporte. Y en este punto cabe mencionar que, como a mí me gustaba mencionar durante el proceso de expedición de la ley, no hay transporte sin transportistas. Por ello, la ley concretó grandes avances también para los concesionarios. Por mencionar algunos aspectos, además de la obligatoriedad de realizar licitaciones para otorgar concesiones y establecer los criterios claros, justos y enfocados a la competitividad y la competencia en el sector, se adicionó la obligación de las autoridades no solo de publicar estos fallos, sino también la evaluación base para expedir los mismos. También se estableció la revisión anual de la tarifa y se desglosaron los elementos que se deben computar para su definición. Incluso se contempló el bienestar de los operadores del transporte, puesto que se estableció la obligación de los concesionarios de garantizar y acreditar que se estaban cumpliendo las obligaciones de seguridad social y laborales en general de sus conductores. Así, la nueva ley les dio una seguridad jurídica y garantía de objetividad a los transportistas con la que nunca habían contado. La ley también destacó por sentar bases de una organización y administración moderna del transporte. Esto fue resultado de un análisis exhaustivo de las mejores prácticas a nivel internacional y de los sistemas más grandes de transporte en el mundo. Resultado de esto, se incorporó la figura del sistema integrado del transporte y
sobre este tema en particular, el sistema integrado de transporte representa de entrada una gran mejora en materia medioambiental. Con el BRT no solo se disminuye el tráfico, sino que la operación anual de este sistema reduce las emisiones de carbono por casi 12 toneladas anuales. Además, pues como usted ya mencionó, un menor tráfico representa menores tiempos de traslado para la ciudadanía y pues eso afecta directamente su calidad de vida. Respecto de la integración tarifaria que implica el sistema integrado de transporte, por un lado, para los usuarios, representa la posibilidad de hacer pagos por medios electrónicos con la tarjeta del Bowie y el Bravo Bus, además de que representan un menor costo, puesto que los transbordos no se cobran a una tarifa disminuida. En cuanto a los concesionarios, esta integración tarifaria también representa un enorme avance, puesto que los ingresos que se concentran en un fondo centralizado se distribuyen equitativamente. ¿Qué significa esto en concreto? Que ya no sucede que los concesionarios se tengan que estar peleando por las rutas más redituables y que por lo tanto dejen sin servicio a otras áreas de la ciudad que cuentan con una menor densidad poblacional. El sistema centralizado de recaudo también permite que se computen bonificaciones o deducciones para incentivar al buen desempeño en el transporte. Otros dos rubros muy importantes de esta iniciativa fueron la integración de un sistema de monitoreo y control de flota y una plataforma de administración del transporte en general. Por un lado, la plataforma nos permitió tener datos claros sobre las irregularidades del transporte. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, entre el 20 y el 30% de las concesiones no tenían los datos actualizados o no tenían aparejado un historial de cumplimiento, por lo que éstas se encontraban en el mercado negro, y en ese sentido, tras una revisión exhaustiva, caso por caso, se terminó por cancelar casi 1,800 concesiones, lo cual fue un hecho histórico, puesto que nunca antes se habían cancelado concesiones. Por último, rápidamente me gustaría mencionar sobre el sistema de monitoreo y control de flota, cómo esto representa un gran impacto en cómo se vive el transporte día a día. Por medio de esta plataforma y conjunto con la obligatoriedad establecida en ley de contar con dispositivos de GPS, la Dirección Administrativa de Transporte puede verificar el cumplimiento de los horarios, rutas, que no se salgan de la geocerca predefinida y generar reportes automáticos del cumplimiento de transporte. Esto permitirá, sin duda, que los ciudadanos de manera concreta reciban un mejor servicio. Me parece muy bien, muchas gracias, licenciada. Cabe señalar que esta ley, ya ley, ¿verdad?, de transporte, establece las bases sobre las cuales se está desarrollando todavía y apenas muchas de las funciones y de las acciones que irán trascendiendo en el mejor servicio de transporte. Por eso es importante destacar que uno de los principales elementos de esta ley, uno de los elementos fundamentales, fue que la Dirección de Transporte fuera que era parte de la función de la Secretaría General de Gobierno, pasara a la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se vea el transporte por parte del gobierno del Estado, que es el obligado a prestar el servicio, con un enfoque técnico y con conocimiento, podemos mejorar para las y los usuarios el servicio de transporte. Podemos despolitizar el transporte y hacerlo técnico y enfocado al usuario del transporte y no al concesionario o al prestador de servicio, que es fundamental y que debe cumplir con las y las obligaciones que se le imponen en la ley y que le dan la tranquilidad y la claridad para poder operar
de acuerdo con un marco normativo más claro y más preciso.